Bueno, estamos viviendo un tiempo complicado donde a lo mejor tengamos que revivir situaciones de confinamiento que la hemos pasado, ¿no? Y qué interesante es porque si ustedes recuerdan que no hace mucho, fue ¿cuándo empezamos? ¿En febrero? Marzo. Marzo y estuvimos hasta julio, fin de julio, ¿no? Más o menos. Hemos pasado a un confinamiento donde decíamos, ¿cómo vamos a soportar esto? Y en definitiva lo soportamos. En definitiva lo hemos pasado. Nosotros había nacido nuestra nieta y entramos en confinamiento y no la podíamos ver, la vimos solamente el día que salió del quirófano con la madre y no la vimos más. Y pasó. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y acá estamos, ¿no? Y hemos podido sobrellevar algo que nos parecía que iba a ser difícil, que parecía que, ¿cómo va a ser esto? Pero lo hemos pasado. Pero indudablemente es una crisis que no solamente ha afectado lo que es nuestra vida diaria, sino también lo que le llaman la nueva normalidad. Y se presenta ahora con esta nueva segunda oleada, donde muchos países, ya Inglaterra lo declaró anoche, declaró que confinaba, al igual que Francia. Países que han tomado la decisión mucho más drástica que lo que ha tomado todavía España. Pero evidentemente hay una situación muy crítica que está siendo muy difícil de manejar, una cosa que no se puede llegar a decir se sabe de esto o se tiene conocimiento de cómo es esto. Ni siquiera está muy claro de qué manera nos contagiamos. Ni siquiera hay muchas teorías y hay muchas respuestas de médicos y científicos, pero a ciencia cierta definir por dónde nos estamos contagiando. Pero es una crisis que nos está afectando. Y esto es una llamada de atención. Por eso yo hablaba con mi esposa en estos días de qué es lo que está necesitando la iglesia en este tiempo. Hemos estado hablando de que tenemos que tener un corazón como el de Jesús, porque eso nos prepara para entender de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que ser cómo tiene que ser un hijo de Dios, a qué nos tenemos que asemejar. Y eso nos da herramientas, ¿no?, para vivir distintas situaciones. Pero obviamente la iglesia está viviendo un tiempo de crisis donde, por ejemplo, en Argentina me comentaba el pastor Esteban anoche de que hoy abrieron las iglesias allá, en Buenos Aires. El pastor del Hogar Paraíso que le presenté el otro día los videos. Y vos decís, esto es una cosa difícil de manejar, difícil de entender. Pero nosotros tenemos que saber en este tiempo administrar los recursos que tenemos. Nosotros no sabemos cuándo vamos a salir de la crisis, no tenemos la menor idea de cuándo vamos a salir de esto. Si esto va a empeorar, ¿hasta dónde va a empeorar? Ya directamente para algunos ya no necesitan saber eso porque ya algunos ya cierran definitivamente bares, negocios, restaurantes y es muy triste. El otro día había en una noticia a un hombre que familiarmente, no me acuerdo en qué pueblo era de España, habían adquirido una flota de buses y era una empresa de transporte de pasajeros y estaban confinados pagando los leasing de todos los buses que habían comprado, todos los gastos, los empleados, y no podía salir a dar su servicio. Y el hombre lloraba. El hombre lloraba, pero un hombre grande, de la situación que estaba viviendo. Y es muy triste, y sobre todo muy triste cuando no sabes por dónde buscar o encontrar una salida, ¿no? A veces nosotros como creyentes tampoco vamos a tener claro dónde está la salida, pero sí podemos tener claro, y seguramente lo deberíamos tener, que tenemos un Dios, que tenemos un Señor que nos ama, que no se ha olvidado de nosotros, que no nos abandona y que va a estar atento a nuestro problema, aunque nosotros no les hablemos.
pero con más razón si nosotros oramos y buscamos de Él, con más todavía razón, Él va a estar atento a nuestra situación. Miren, yo tengo una frase con respecto a crisis, que me interesan. Mirá, no sé, le paso la primera. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. De Albert Einstein. ¿La tienen? ¿Por qué es más importante la imaginación que el conocimiento? ¿Se lo piensan? Y justo viene para esta época. Yo puedo saber todo. Los científicos saben, porque ¿quién podemos decir que los científicos no sepan? Claro que saben, y saben muchas cosas, y están mucho más enterados que los políticos y que todos nosotros. Pero a pesar de que tienen el conocimiento, llega una crisis donde no tienen todos los elementos para conocerla, y aunque conocen las raíces, conocen o van descubriendo cosas, pero sin embargo se necesita algo más. Se necesita imaginar algo más de lo que vos ya conocés. Otra frase de Albert Einstein: sin crisis no hay méritos. Es en las crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. ¿Qué quiso decir? ¿Qué viento necesitamos? Un huracán necesitamos, un tsunami necesitamos. ¿Para qué? Para que nos sacuda. Para que nos sacuda y para que ahí sí, esperá, ¿qué está pasando? Y replanteemos lo que estamos viviendo y cómo estamos viviendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y necesitamos a veces un viento de crisis, un viento huracanado que nos sacuda y que nos saque de la rutina diaria que vivimos, que pensamos está todo bien, nunca va a pasar nada, como este hombre tenía una vida asegurada con todos unos buses y mostraban los buses que tenían estacionados en una gran nave. Es tristísimo. Y viendo que tus recursos los tenés ahí y que no podés hacer nada, y encima las deudas te empiezan a consumir. Es tremendo. Por eso no tenemos que tomar a la ligera. Es un momento de crisis, un momento donde tenemos que saber manejar como José. José en el sueño de Faraón pudo determinar que iban a pasar tiempos buenos y iban a venir tiempos malos, donde las vacas flacas se iban a comer a las gordas. Pero dice, sin crisis no hay mérito. Porque ¿qué mérito tiene que nosotros vivamos la vida y nunca tengamos crisis? Porque en las crisis es cuando yo puedo decir que tengo victoria. Si yo no tengo victoria, ¿qué mérito? ¿Qué me voy a atribuir? ¿Qué gané yo? ¿Qué conquisté yo? No hay ningún mérito en todo eso. Puedo tener una vida sin méritos. Esto es lo que dice Einstein, ¿no? Por eso dice que es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Pero claro, también es cierto que la gente no quiere pasar las crisis y no quiere vivir crisis. En la crisis, dice esta de John Fitzgerald Kennedy, en la crisis sé consciente del peligro. Interesante eso. Nosotros en la crisis tenemos que evidenciar y tenemos que tener claro que hay un peligro y tenemos que ser conscientes del peligro. Pero no para tenerle miedo, pero sí ser consciente del peligro, ser consciente de lo que me va a tocar vivir y de lo que puede ser posible que pase en mi vida, en mis cosas, en mis bienes, en mi familia. Tengo que ser consciente de ese peligro. No tengo que vivir alegremente que no me va a pasar nada. Como muchos cristianos dicen, no, a mí no me va, porque el Señor está conmigo, no va a pasar nada. Tenemos que ser conscientes del peligro. Pero dice, pero reconoce la oportunidad. Tenemos que estar atentos, dice Kennedy, para reconocer en ese tiempo de crisis donde está el peligro, de nosotros reconocer la oportunidad. ¿Dónde está la oportunidad de nuestra vida? Bueno, estas son frases, ¿sí? Pero leyendo y buscando cosas en un diario, bueno, a ver, creo que es de Chile. A ver, poneme la imagen del diario. Yo se lo voy leyendo. A ver, creo que lo dice ahí.
Este Patricio Navia es un sociólogo, un politólogo, un científico, creo que es chileno, y trabaja en la Universidad de allá de Chile. Y dice lo siguiente en este escrito: sembrar en tiempos de crisis para cosechar después. Dice, al hacer lo correcto hoy, aunque sea impopular, los gobiernos estarán sembrando un capital político de responsabilidad y buena gestión que dará dividendos después en aquel ahora lejano futuro en que el coronavirus no sea la primera preocupación de la población. ¿Lo agarraron, no? Lo tienen ahí. Incuestionablemente las decisiones que están tomando los gobiernos de América Latina en estos momentos de crisis tendrán importantes repercusiones para la vida de sus países después del coronavirus. Pero ello también tendrá un importante impacto en la legitimidad y capacidad de gobernar que tendrá cada uno cuando la principal preocupación del país deje de ser el coronavirus. Por eso, dice, aunque la urgencia de la crisis a veces hace olvidarnos del mediano y largo plazo, los gobiernos deben recordar que lo que están sembrando hoy determinará lo que pueden cosechar una vez que haya pasado lo peor de la crisis. Esto ya lo estoy llevando a un punto que no estamos hablando ni de la Biblia ni lo que dice Dios al respecto, de lo que dice un estudioso, un erudito que tiene un pensamiento, ¿sí? Pero lo que está diciendo es que nosotros tenemos que, y el título de su imagen es sembrar en tiempos de crisis para cosechar después, dice. Quiere decir que nosotros estamos afrontando una crisis como el coronavirus, nosotros tenemos que pensar en sembrar en este tiempo, porque, o mejor dicho, si ya estoy sembrando y a lo mejor no me estoy dando cuenta, tengo que tener claro que lo que estoy sembrando en este tiempo, porque es lo que yo voy a cosechar después. Estamos viviendo una crisis y yo tengo que saber que cuando termine esta crisis, ¿cómo me voy a encontrar yo? ¿En dónde me voy a encontrar? En Argentina decimos en los caños, los tubos acá, ¿no? Como diciendo, vaya a saber en qué lugar desastroso voy a terminar. Pero este hombre dice esto claramente, los gobiernos deben recordar lo que están sembrando hoy. Bueno, hace toda una referencia a los presidentes negacionistas, los presidentes que tomaron medidas, bueno, hace pero no vamos a esto. No vamos para discutir esto. Por eso la pregunta es, ¿qué estamos sembrando? Porque todos, y cuando yo escucho los problemas de muchos, y escucho los problemas de muchos de ustedes, por eso yo no lo estoy predicando a los que no están acá. Yo le estoy predicando a ustedes, que los conozco, y que de alguna manera u otra yo estoy conociendo cuál es el problema que tienen. Y de alguna manera se sintetiza en una palabra, crisis. Porque en las crisis es un momento donde vos estás reconociendo cierto peligro, cierta situación donde vos tenés ¿qué tenés que hacer? Tomar decisiones para ver cómo salgo yo de esta crisis, de este momento que me toca vivir. ¿Qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando algo para después? Porque yo la crisis le voy a tener que pasar, pero yo tengo que sembrar algo ahora, porque si yo no puedo hacer nada ahora, porque la crisis me está confinando, yo algo tengo que pensar en sembrar para cosechar después. Mire, vivimos discutiendo. Y en nuestro seno hay gente que discute todo este tema, por eso yo no lo llevo al tema de que si los negacionistas, si está bien la medida de Sánchez, si está bien la medida que toma el PP, no me interesa nada de eso. O sea, me intereso en saber nada más cómo van las medidas que están tomando, pero no me pongo en crítico. Pero la gente discute, se queja
vive criticando, vive quemando cosas como pasó anoche, anteanoche en Barcelona, quemando contenedores y haciendo caos, rompiendo, miren a lo que terminan, porque terminaron rompiendo un decathlon, ¿así es como se dice? Ah, muy bien, así se dice, decatlón. ¿Y qué hacían? Se iban con las bicicletas y se iban con los monopatín. Y a un sonso lo agarraron porque lo puso en venta en Wallapop. Está en la noticia eso. Pero, ¿qué es lo que no estamos? ¿Qué estamos sembrando? Porque vos decís, yo está bien, vos decís esto es irrisorio, pero en realidad, ¿qué le está pasando a la gente en la cabeza? Pero a mí ya la gente lo que me preocupa, porque yo le estoy hablando a ustedes, no le estoy hablando a ellos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Porque cada vez que nosotros también esbozamos una crítica, nos estamos volviendo como ellos. Tal vez nos vamos a romper contenedores, pero estamos creando un caos en medio nuestro y con la gente que nos rodea, nuestro pensamiento empieza a dar vuelta. Por eso venimos y estuvimos hace una prédica pasada, hemos dicho de que cuando uno critica, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan que los pecadores se acercaban a Jesús para oírlo? Pero los fariseos, ¿qué hacían? Se criticaban y criticaban a Jesús y come con los pecadores. Y entonces, ¿qué dijimos que pasa cuando vos criticás y cuando vos estás en contra de todo? Te alejás. Y el que se aleja, se separa. Y el que se separa, divide. Por eso es que nosotros, si vivimos pensando en quejarnos, estamos fritos. No sé si frito está mal acá. Pero en Argentina se ve como así, como si estás frito es como que estás listo, fusilado. Miren, se trata de creerme. Miren esta frase de Aristóteles, y ya entramos en palabra. Esta frase de Aristóteles dice, solo una mente educada, ¿me escucharon bien, no? Una mente educada. Hay muchas mentes brillantes y muchas mentes que piensan bien, pero acá lo que Aristóteles está haciendo o declarando una virtud es en la educación que tiene esa mente. Y solo una mente educada puede entender el pensamiento o un pensamiento diferente al suyo, sin necesidad de aceptarlo. Uno ve ahora las discusiones que hay en todos lados, no se aceptan lo que el otro opina, ni se escucha, y lo único que hacemos es hablar de mi pensamiento, y así no vamos a ningún lado. Por eso yo veo a España complicada a nivel político, y esto no es porque si el PP está bien, si el PSOE está bien, si Vox o Podemos, no tiene nada que ver. Pero mientras no haya posibilidad de escucharse y de hablar y de poder escuchar el pensamiento del otro y entenderte. Miren, yo tenía un compañero, yo trabajaba en la Fuerza Aérea Argentina, y cuando yo tuve mi accidente, que allí me entregué al Señor y cambió mi vida, y empecé a hablar del Señor en el trabajo, ¿no? Y entonces tenía un compañero de muchas vivencias de trabajo y de vida, él era licenciado en física. Y Jorge Praquia. Era un licenciado en física, sigue siendo un licenciado en física, y resulta que, claro, yo le presentaba al Señor y me dice, Benigno, me decía, y me lo decía seriamente, yo entiendo lo que vos me decís. Yo entiendo toda la reflexión que vos me estás haciendo, que le hacía yo del Señor, ¿no? Y dice, pero yo no puedo creer eso. Yo creo en el Big Bang y qué sé yo, ¿entendés? Como buen físico. Y eso es entendible, eso es para respetar, porque el tema se trata de creer, no se trata de imponer, se trata que las personas tienen que creer. Pero él no se puso en un punto crítico, él escuchó mi posición, escuchó mi pensamiento, escuchó lo que yo creía. Y con mucho respeto me dijo, yo no puedo creer eso. ¿Entienden lo que vamos?
Por eso es importante que tengamos una mente educada. Y como cristianos también tenemos que tener una mente educada para entender a los demás lo que piensan y para dar nuestra reflexión y nuestro punto de vista. Vamos a la Biblia. Estamos hablando de crisis, ¿sí? Estamos hablando de crisis. Y estamos hablando de sembrar. Vamos a la historia muy conocida que está en Génesis 26. Vamos a leer el primer versículo. 26, capítulo 26 de Génesis 1. Dice lo siguiente. Dice que después, bueno, esto sucede después, para orientarlo, había sucedido ya la disputa entre Isaac y entre Jacob y Esaú, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaban con el tema de las lentejas y que menospreció la primogenitura? Isaac, en definitiva, le dio la primogenitura a Jacob, ¿no? ¿Se acuerdan la historia? Después de esto, sucede esto, ¿sí? Dice que después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, esta era la segunda gran hambre que empezó en ese momento, en esa época. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Gerar, para que ustedes tengan una idea, Jerusalén está por acá arribita, Gerar está por aquí abajo, al sur, hacia el mar. Y para que ustedes tengan Gerar, está cerca de lo que hoy es Gaza. ¿Recuerdan Gaza? ¿Qué pasó en Gaza? ¿No explotó en Gaza el puerto de Gaza? Bueno, hoy, hace poco, explotó esa semejante... Bueno, ¿qué voy con esto? Vamos a esto. ¿Qué vemos en este primer versículo? ¿Qué es lo que pasa y sucede con Isaac? ¿No? Porque primero dice, después hubo hambre en la tierra. Empezó una crisis, una gran crisis, donde al haber hambre es porque no había ya recursos, no tenían agua, no había posibilidades, seguramente había sequía, no tenían cereales, empezó a haber hambre, no tenían nada. Imagínense, están en un proceso donde el hambre ya estaba asfixiando a este pueblo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech. ¿A dónde se fue Isaac? Siendo del pueblo de Dios, ¿a dónde dice que se fue? A la tierra de los filisteos. ¿Y cómo era la tierra de los filisteos? ¿Quiénes eran? ¿Amigos o enemigos? Eran enemigos. ¿Qué hizo Isaac entonces? Estaba viviendo un tiempo de crisis, estaba viviendo un momento de dificultad, estaba viviendo un hambre tremendo y él ya entró a pensar. Y cuando vos pensás que lo que está viviendo es muy fuerte, se te ocurren ideas, ¿o no? Y entonces empezás a pensar, ¿qué hago yo ahora? Algunos piensan, otros no piensan nada, se quedan como están algunos. Pero la mayoría piensa igual, yo creo que todos pensamos. Pero Isaac pensó y se le ocurrió, me voy a ver al rey de los filisteos. Claro, para el lado del mar. Tomó una decisión. Por eso es importante que entendamos y entender los tiempos que nos toca vivir. Y tenemos que tener mucho cuidado de lo que pensamos. Tengo otra frase que dice, no la tengo así, dice, no creas todo lo que piensas. Porque nosotros pensamos y nos creemos que está bien. Esto lo dice un tal Byron Katrina. Nosotros pensamos y lo que pensamos lo creemos. Entonces no creas todo lo que piensas. Nosotros en los momentos de dificultad, justamente, y en los momentos de crisis, nosotros tenemos que pensar que si vamos a tomar una decisión, cuidado con la puerta ancha. Cuidado. Segundo versículo. Y dice que se le apareció Jehová y le dijo, ¿a quién se le apareció? A Isaac. Y le dijo,
habita en la tierra que yo te diré. ¿Qué le quiso decir Dios? ¿Qué quiso decir Dios con esto? Se le apareció Jehová a Isaac. ¿Por qué le dice no descienda a Egipto? En ningún lado dice esto. ¿Por qué lo dice? Él lo estaba pensando. Dios estaba viendo los pensamientos que estaba teniendo Isaac. Y ya Isaac no solamente estaba en los filisteos, se quería ir para Egipto. El tipo seguía pensando en cómo salir de la crisis y en ningún momento le estaba preguntando a Dios cómo salir de la crisis. Y entonces vos tenés que ponerte a pensar de que hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos en estos momentos. Dios se le aparece de tal manera a este hombre, ¿y qué le dice? Habitá en la tierra que yo te voy a decir. Y no se discute más. Acá tenés que hacer las cosas como yo te digo. Versículo 3 dice, habita como forastero, ¿en dónde? En esta tierra. Entonces ahora Dios sí le dice, ahora sí, está bien, vas a habitar aquí como forastero, acá donde decidiste venir, pero es porque yo te lo digo yo ahora, y vos te vas a quedar acá, como forastero. Entonces, lo que tenemos que hacer hincapié en los momentos de crisis y entender de que Dios está atento a la crisis que nos toca vivir, pero también está atento a lo que nosotros estamos decidiendo fuera de su voluntad. Isaac no consultaba a Dios. Isaac no consultaba y era el patriarca. Pero en un momento de crisis donde vos estás en la peor situación, no se te ocurre preguntarle a Dios. Y tomás decisiones sueltas si te querés ir vos solo por allí. Vas a habitar donde yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Cuando vemos este versículo, lo primero que tenemos que pensar, ¿por qué lo bendice Dios a Isaac? Lo tienen ahí. Por el juramento que le hizo a Abraham, su padre. Quiere decir que en realidad él va a recibir bendiciones ¿por quién? El padre que hizo, sembró antes. El padre sembró antes. Para que después la cosecha la viviera también el hijo y la disfrutara el hijo. Porque Dios le hace mención y se lo deja bien claro. Porque por tu padre yo estaré contigo y te voy a bendecir porque yo a tu padre le juré. Y por más que vos tomes una decisión que te querés ir a vivir a otro lado, yo te digo, quédate acá, pero te voy a bendecir, voy a estar contigo, pero porque se lo juré a tu padre. Para que entiendas que lo que sembró él, que lo que hizo él, es lo bueno que vos estás recibiendo hoy. Y a veces nos creemos que nosotros lo que recibimos hoy es por obra y méritos nuestros. Gloria a Dios. El otro día pensábamos, mi hermana estuvo sembrando en España. Mi sobrina Julia sabe a qué me refiero. Pero esta siembra de que ella estuvo sembrando nació en nuestro padre, en el abuelo, en mi padre.
confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Versículo 4, multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso es todo lo que había que hacer y que hizo su padre. Eso fue la siembra de su padre. Habitó pues Isaac en Gerar. Por eso Isaac era el hijo de la promesa, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Era el hijo prometido de Dios para Abraham. Esa era la descendencia. ¿Y Abraham qué decidió? Meter mano, porque como eran viejos, ya no llegaba, y qué sé yo, decía, bueno, la mujer le dijo, ve con la criada. Y entonces metieron mano y tomaron una decisión incorrecta. Y todos sabemos la trascendencia de esa decisión incorrecta. Hasta hoy las estás viviendo. Y entonces te das cuenta de que Dios igualmente mantiene su juramento y su pacto con Abraham. El hijo de la promesa llegó. Y estaré contigo, le dice a Isaac, y te bendeciré. Por eso qué grande es Dios, ¿no? Y ahora sigue la historia, vamos a ir terminando en breve, pero continúa la historia del pasaje ahí mismo, con continuación, pero yo no se los voy a leer todo. Resulta que comienza a vivir a Isaac en medio de los filisteos. Y mientras él vive y está allí, un día alguien le preguntó, che, Rebeca, ¿qué es? ¿Qué es tuyo, Rebeca? ¿Y qué le dijo? Es mi hermana. Tuvo miedo. La Biblia dice que tuvo miedo de decir, es mi mujer. ¿Cómo puede ser un hombre que empezó a tomar malas decisiones, que no buscaba de Dios, pero Dios se le aparece de tal manera y con tal firmeza, donde le dice, tienes que vivir aquí y yo estaré contigo, y le está diciendo todo eso? ¿Cómo puede ser que todavía tenga miedo de decir que Rebeca era su mujer? Por eso es que a veces tenemos el privilegio de que Dios nos habla, pero seguimos viviendo sin fe, sin terminar de creer todo lo que viene de Dios. Sucede que el rey de los filisteos en una ventana lo ve así y ve que Isaac está acariciando a Rebeca como su mujer. Y lo manda a llamar. ¿Qué es lo que has hecho?, le dice. ¿Qué locura has hecho? Es tu mujer y me decís que es tu hermana. Pero traigo a referencia esta porción, por eso dice que en el versículo 9, llamó Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí ella es cierto tu mujer. Es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije que quizás moriré por causa de ella. Miren los miedos. Por eso en los momentos de crisis vamos a tomar decisiones incorrectas, vamos a tomar decisiones que van a afectar nuestras vidas y nuestro futuro, y encima vamos a vivir con miedo y vamos a seguir tomando decisiones malas. Pero Dios le había dicho que vas a vivir como forastero. Y él tenía miedo, tenía debilidad, estaba falto de fe. Dios le había hablado, pero seguía en la falta de fe. Como nos pasa en la iglesia. Podemos estar acá y yo puedo estar predicando y puedo estar falto de fe. Puedo estar no creyendo realmente que ocurran los milagros que Dios tiene preparado para mí. Y esto tenemos que estar con mucho cuidado, porque podemos estar así con las manos levantadas y todo aquí, podemos tocar, podemos hacer de todo, y
Pero entro en debilidad, y cuando entro en debilidad es porque dejo de escuchar a Dios, dejo de creer en el milagro de Dios, ¿y qué hago? Tomo decisiones incorrectas. Pero Dios le dijo, estaré contigo, y no le abandonó. Versículos, y este sí lo vamos a leer. Génesis 26, 12. ¿Qué comenzó a hacer ahora Isaac después de esta situación? Sembrar. Acá ves que ya en este proceso de Isaac ya empieza a haber un cambio. Ya venía de una debilidad, venía de falta de fe, venía, pero ahora, después de esto y después que el rey de los filisteos le dice, bueno, tranquilo, no te vamos a hacer nada, no vamos a tocar a tu mujer, tranquilo. Él empezó a vivir y a entender otras cosas. Y dice en el versículo 12, dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cerrado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech, el rey de los filisteos, Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces Isaac se fue de allí. Vamos a esta porción importante. ¿Qué dice que sembró en dónde? En tierra ajena. A veces nosotros tenemos miedo de sembrar, porque parece que cuando sembramos, lo queremos sembrar ¿en dónde? En mi terrenito. ¿Por qué quiero sembrar en mi terrenito? Porque lo que voy a juntar acá es mío. No vaya a ser que alguno venga y diga que esta cosecha es de otro, ¿no? Y entonces yo quiero sembrar en mi negocio. Y quiero sembrar en lo mío para que yo usufructuar de eso. Pero acá nos enseña que Isaac decidió sembrar en definitiva, porque acá no vemos que Dios le dijo, siembra en esta tierra. Pero sí Dios le dijo, quédate aquí, en este lugar, en esta tierra. Y yo estaré contigo, te bendeciré. Seguramente Isaac recordó las palabras de Dios y entonces entendió que le iba a ir bien. Porque sembrar, ¿qué es? No hablemos de tirar la semilla. ¿Qué es sembrar? Es creer. Sembrar es creer. Porque si vos tirás una semilla, ¿qué pensás que está pasando? Vos creés que algo va a pasar. Entonces, sembrar es creer. Y fíjate que la prosperidad llega cuando sembrás. Porque la siembra, él dice que llegó a ser muy poderoso y tiene hato de ovejas, hato de vacas y tiene todo lo que tiene. Pero ¿de dónde viene la reproducción mucho más amplia y más rápida? En la siembra. Es al 100 por 1. Si vos tenés una vaca, ¿cuánto te da la vaca? ¿Cuánta cría te da la vaca en el año? No sé, una, ¿no? A las ovejas tal vez más, no lo sé. Pero para que vos te reproduzcas, falta mucho más tiempo. Pero la siembra, vos sembrás y podés cosechar al 100 por 1. Sembrás uno y podés recibir 100. Y entonces tiene que ver con la siembra, tu prosperidad. Y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Sembró en aquella tierra, en una tierra que iba a ser de él, pero que por ahora no era de él, y él estaba viviendo allí como forastero.
Pero vos tenés que tomar la decisión correcta en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Por eso muchas personas, gente, y por eso uno de los grandes problemas de los inmigrantes es que no siembran en la tierra donde están. Por eso yo les digo y les enseño siempre, hay que bendecir España. Porque si estamos acá es para bendecir España. No para pensar en Argentina, Colombia, Chile y ¿qué más? Ecuador, ¿qué más tenemos? Venezuela. Dios nos trajo a esta tierra y si estamos en esta tierra y consideramos que Dios nos trajo, tenemos que bendecir esta tierra y yo tengo que pensar en esta tierra y tengo que sembrar en esta tierra. Y la prosperidad llega y tenemos que estar tranquilos porque la prosperidad nuestra no tiene que ver con la cosecha con la que yo voy a recoger, tiene que ver con que Dios está conmigo. Tomó la decisión correcta creyendo. Por eso el otro día un hermano trajo alimentos aquí, el miércoles. Trajo alimentos. Pero él me dijo, no lo estoy recibiendo yo los alimentos. Lo recibe mi suegra. A nosotros no nos dan alimentos directamente, dice. Lo recibe mi suegra, a mí me viene bien, dice. Pero yo también traigo de acá, de esos alimentos traigo acá. ¿Qué es esto? Es sembrar. Y eso es sembrar en tierra ajena. Porque yo puedo decir, bueno, yo la necesito. Pero el agricultor, ¿qué es lo que siembra? ¿De dónde lo siembra? El agricultor siembra de lo que cosechó. Y de lo que se cosechó, ¿qué hizo? Guardó una porción de semillas y de esa porción de semillas que guardó, la sembró. Y se guardó el resto. Por eso muchos a veces reciben alimentos y no traen nada. Si no tenemos el concepto de que nosotros tenemos que sembrar en tierra ajena, y ya no te estoy hablando ya del diezmo y la ofrenda. Por eso es qué es lo que hay en nuestra mente y qué es lo que estamos sembrando. Como decía este periodista, autor chileno, ¿cómo él decía, qué es lo que estamos sembrando en este tiempo? Porque eso va a determinar lo que yo voy a cosechar en ahora, en un futuro cercano. Isaac fue bendecido como le fue dicho. Yo estaré contigo y te bendeciré. Y hay una cosa interesante. El mundo va a empezar a tener miedo de vos. Porque entraste en una prosperidad y un crecimiento que el mundo empieza a tener miedo de vos. Primero le tuvieron envidia. Primero le tuvieron envidia porque... ¿A quién le tienen envidia en el mundo? Hablemos de razas. ¿A quién le tienen envidia en el mundo? ¿A qué raza le tienen miedo? Bueno, ahora es bíblico. Se le tiene envidia y se le tiene miedo porque crecen en todos lados donde están. Los judíos. Los judíos. Por eso lo quisieron exterminar. Y por eso cuando vos ves en muchas personas y hablan de un judío, le tienen bronca y vos ves que destilan bronca sobre un judío. Porque los judíos donde están prosperan. Es raro ver un judío pobre. Es muy raro. Y en todos los lugares y en el mayor crecimiento de la tecnología, en todo están los judíos. En la ciencia, en el cine, pero en todo lo que quieras ver. Y el mundo le tiene bronca, le tiene envidia y le tiene miedo.
Mirá, esto termina fácil. Y ya te hago una conclusión, reseñamos las conclusiones. En el final de este capítulo 26, léanlo bien después ustedes, en el 24-31, empezó a haber disputas por los pozos que iban abriendo, porque claro, a Isaac, por miedo, los iban corriendo del lugar. Y claro, decía, bueno, vete de acá, se iba acá. Y resulta que venían pastores acá. No, acá no te quiero, tenés que irte más allá. Pues entonces Isaac se iba y se iba más lejos. Pero cada vez que se iba, abría pozos Isaac y seguía abriendo y encontrando agua. Y le tenían miedo y lo iban corriendo hasta que llegó un día que lo dejaron ahí. Pero dice que vino el rey de los filisteos, vino Abimelech, vino hacia él. Y qué interesante, porque vio que Dios estaba con él. La gente puede ver que Dios está con nosotros. Si yo tomo las decisiones por la puerta ancha, por lo que alguna voz me dijo, la gente, ¿qué va a ver de mí? ¿Que yo tomé una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios o porque me lo dijo un fulano? ¿Qué testimonio doy yo? Sin embargo, en este caso, Isaac entra en una prosperidad y el rey del pueblo enemigo va hacia él y lo visita y le dijo a Abimelech, versículo 26, vino a él desde Gerar y vino también un amigo suyo, Usat y Ficol, el capitán del ejército. Vinieron en comitiva a verlo a Isaac. Y le dijo Isaac le pregunta a ellos, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. ¿Podrán decir eso de nosotros? ¿He visto que Jehová está contigo? Si tomamos las decisiones incorrectas, si tomamos las decisiones que no son de Dios, y que la que me dijo alguno que no es el apropiado, ¿van a decir eso de mí? Hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, le dice el filisteo, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Qué lindo es que te puedan reconocer que el enemigo, que aquellos que no creen en Dios, vean en vos que Dios está contigo. Y que ese es el mayor valor. No le dijeron, venimos a ti para estar en paz contigo, por los bienes que tenés, por las vacas que tenés, por los pozos que tenés. No le dijeron eso. Le dijeron, porque Dios está contigo. Esa es la fortaleza que tenemos que tener como hijos de Dios. Que Dios esté con nosotros. Amén, iglesia. Conclusión, rápido, para que no se olviden. La prioridad, primero, que Dios esté contigo. Esa es la prioridad, que Dios esté contigo. Si Dios está contigo, vos estás seguro que Dios está contigo, a muerte con Dios. No tengas miedo de esperar lo que haya que esperar. Y que si la crisis todavía está, no tengas miedo, porque creemos en Dios. Si yo te digo, bueno, no creemos en Dios, no sé qué Dios, bueno, yo creo en Dios. Yo no les puedo decir a cada uno de ustedes qué es lo que tienen que creer. Yo les digo que yo creo en Dios y a mí me va bien. A nosotros nos va bien. A nuestra familia le va bien. Segundo, tenemos que tener cuidado con la toma de decisiones. Tercero, no escuchemos otras voces, hagamos lo correcto, lo de Dios. Cuarto, siembra. Sembremos, iglesia, incluso en tierra ajena. Incluso en tierra ajena. Algunos viven de alquiler y no le hacen nada a la casa. No importa. Cuando vos te vayas,
El dueño que reciba la casa que vos dejás, va a decir, qué buena gente esta. Estos son distintos. Quinto, tu presente mucho tiene que ver con lo que otro sembró. Por eso no pensemos, porque a veces tengamos esta vida, hay gente que vive de las herencias. Hay gente que vive de las herencias, no tiene la menor idea de lo que otra persona sufrió, padeció, se sacrificó, luchó para hoy disfrutar lo que está disfrutando. Fíjate en lo que siembras, porque eso es lo que vas a cosechar. No dudes y no tengas miedo, Dios te va a bendecir siempre. Y el testimonio de Dios, de la obra de Dios en tu vida, es fundamental, porque eso es la confirmación de que tú has hecho lo correcto. Amén, iglesia.